Buenas noches. Vamos a continuar con el estudio de toda la Biblia y hoy continuamos con el libro de Job, la discusión de la cuarta semana y vamos a ver los capítulos 8 al 10. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude con su Santo Espíritu y que lo que compartamos nos pueda ayudar a nosotros y a otros. Entonces voy a pedirle a Johnny David que nos dirija en oración, por favor. Padre Santo, gracias por tu amor y misericordia, gracias por esta noche, por permitirnos estar aquí. Te perdona todos mis pecados con la sangre de tu Hijo, mi Señor, y lávame más y más de toda mi maldad. Que tu Hijo Jesucristo se forme en cada una de nuestras vidas, Padre. Llénanos con tu Espíritu Santo, dirige con tu Espíritu Santo al pastor, y que ese momento sea para tu gloria y tu honra. Y te ruego que nos hagas entender tu palabra y que te obedezcamos y te creamos, Padre, por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, bendices este tiempo que vamos a tener. En Jesús, amén. 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 Vamos con el capítulo 8. ¿Quién está hablando en el capítulo 8? Bildad, Ajá. ¿Y quién era Bildad? El otro am- de los amigos de Job, Exacto. ¿De dónde era? ¿De quién era descendiente? sí, no, de Abraham, Ajá. Exactamente. ¿Con qué esposa? con Setura. Correcto. Muy bien. Ahora, el capítulo 8. Johnny, ¿cómo le llamó usted el capítulo 8? ¿Qué título le puso? Yo le puse Bildad le responde a Job. Ok. ¿Y Beth, qué título puso? Puse Bildad cuestiona la perfección de Job. Ok. ¿Y doña Karen? Buenas noches, hermanos. Vea, hermano, yo no sé, yo lo puse medio extraño porque es que, ay, no sé, es que hay mucho, eso, me cuesta. Sí. Yo puse, Bilbao dice, acusa a Job por el pecado de sus hijos. Bueno, Ok. Ujú, ujú. Muy bien. ¿Y Lisbeth? Yo le puse, Bildad habla a Job de la justicia de Dios. Ok. ¿Y Cristina? Yo puse Bildad culpa a Job para justificar a Dios. Ok. ¿Y hermano Luis Fernando? Bildad piensa que Job es un hipócrita. Ok, muy bien. Y yo puse, Bildad dice que Job es impío. Versículo 1 al 7, vamos a leerlo. Voy a pedirle a Yuniadi que nos lo lea, por favor. Job 8 del 1 al 7. ¿Alguien más? No, todos dijeron el título, ¿verdad? Sí. Johnny, Sí, al 7, ¿verdad? 1 al 7, sí. Entonces respondió Bildad el suita: ¿Hasta cuándo hablarás estas cosas y serán viento impetuoso las palabras de tu boca? ¿Acaso tuerce Dios la justicia o tuerce el Todopoderoso lo que es justo? Si tus hijos pecaron contra él, entonces él los entregó al poder de su transgresión. Si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso, si fueras puro y recto, ciertamente él se despertaría ahora en tu favor y restauraría tu justa condición. Aunque tu principio haya sido insignificante, con todo tu final aumentará sobremanera. Muy bien. Entonces, esta pregunta que él hace, eh, ¿acaso tuerce Dios la justicia o tuerce el Todopoderoso, Shaddai, lo que es justo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿No? que no, ¿No? Exactamente. Ahora, ¿murieron los hijos de Job porque pecaron contra No, Dios? señor. no, No, ¿No? Ahí está el problema, ¿verdad? De este hombre. Él dice cosas correctas, pero como hemos hablado, son cosas correctas y ¿qué más? Mal aplicadas. Mal aplicadas. Muy bien. El consejo que él da aquí es un consejo que Job necesitaba practicar o ya lo estaba practicando. Ya lo hacía. Correcto. Es un un consejo para todos nosotros y si ya lo estamos haciendo, debemos de continuarlo haciendo, que es como sacar un tiempo para Dios
y buscarlo cada día. Ese tiempo con Dios nos puede mantener limpios porque confesamos nuestros pecados a Él, porque leemos su palabra y así Él nos consuela o nos corrige. Es un tiempo muy importante. Pero Bildad da a entender a Job que él debería hacer eso, que él está pecando, o sea, que él está sufriendo por su pecado y que debería hacer eso, pero Job no estaba sufriendo por su pecado y eso él lo practicaba. Por eso entonces este párrafo le puse, bueno, eh, Bildad acusa a Job e hijos de haber pecado. ¿Recuerdan que Jesús había advertido sobre esto? Sí, Ajá, ¿qué dijo Jesús? sí, que los hijos no iban a pagar por el pecado de los papás, ni tampoco el de los hijos por los papás, creo yo, no sé. Ah, bueno, Estaré- eso está en la ley, es cierto. Los hijos no van a sufrir por el pecado del papá, ni el papá va a sufrir por el pecado de los hijos. No, o sea, no van a ser castigados por el pecado de los padres o de los hijos. Cada uno va a ser castigado por su pecado. Pero si cree en Cristo, entonces el castigo Cristo lo llevó. Pero aquí él no es que está diciendo que Job pecó y por eso Dios castigó a los hijos, sino que está diciendo que Está lo juzgando, está juzgando, sí. ¿Y qué dijo Jesús sobre juzgar? no juzguemos, que no hay que juzgar. Es correcto, no juzguéis pero y nos no, da- y no seréis juzgados. Entonces, entonces nunca hay que juzgar. Sí, ¿no? pero cuando sabemos que de verdad tenemos pruebas, que sabemos que la persona está haciendo mal, digamos que nos demos cuenta y hemos visto y sepamos que algún hermano anda en adulterio o que se desvió, pero que uno está seguro, ahí podemos hablarle, digamos, corregirle que eso está mal, Es correcto. con amor y misericordia, dice Jesús. Ah, Sí, no, como para corregir. eso, exactamente. Así como ustedes lo han planteado, es lo que la Biblia dice. Cuando Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, se refiere a momentos como este de Job, que ellos no tenían prueba. Era una conclusión a la que ellos habían llegado, de que Job estaba sufriendo por el pecado y que sus hijos murieron porque pecaron. En cambio, como nos lo explicó Cristina y como lo acabamos de mencionar, 1 Corintios 5, Pablo más bien regaña a esta iglesia porque hay un hombre que vive con la madrastra y dice Pablo que ni los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, hacen ese pecado. Y entonces él regaña a la iglesia y le dice eh, que ellos deberían haberse lamentado y juzgado al que cometió tal acción. Entonces, eh, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es hablar con la persona y la idea es buscar que se arrepienta. Ese es el inicio del procedimiento y, y ahí sigue el procedimiento, pero ahí es algo obvio, no son chismes, no son conclusiones que uno se hace, sino que hay evidencia de lo que está pasando. Cristina, Sí, que es que en este tiempo de ellos, lo que saben ellos es que Dios castiga el pecado y que el que sufre esas cosas es por pecado. Entonces, ellos no saben que Dios prueba la fe. así es, Entonces, nosotros somos probados. Dios prueba nuestra fe. Y entonces, en esos momentos que está probando nuestra fe, eh, 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 digamos, alguien que está siendo probado por la fe, bueno, la fe, uno no puede llegar así de golpe a decirle, pero ¿usted qué hizo? ¿Usted no será que hizo algo? Entonces, no. Solo Dios sabe el sufrimiento o lo que le pasa a uno, solo Dios sabe si es por pecado, si es corrección, si es que prueba nuestra fe, solo Él sabe. Por eso hay que tener cuidado y pedirle a Dios sabiduría para cuando poder aconsejar a alguien o llegar a consolarlo. así es. Hay Ah, que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por eso hay que pedirle mucha sabiduría a Dios. correcto.
Y entonces ahí nos surge otra pregunta. Eh, ¿Es malo sufrir? No, No, señor, No, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice, bueno, Jesús dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hicieron con los profetas que fueron antes de vosotros. Si sufrís por la causa de Cristo, dice Pedro, bienaventurados sois. Entonces, eh, ¿por qué? Porque es feliz sufrir por la causa de Cristo o sufrir por ser probado. ¿Cuál es la razón de que uno debe estar feliz si pasa eso? porque fortalece, ¿no? Fortalece y si pasamos la prueba, tenemos galardones. también, es correcto. Dice en Romanos que las aflicciones de ahora no se comparan con la gloria venidera que se manifestará en nosotros. Amén. Así es, exactamente. Entonces, eh, también am, está probando nuestra fe, pero como nos acaba de decir Cristina, digamos, lo que subimos ahora nada que ver con lo que vamos a tener. Lo que vamos a tener es una y mucho, pero mucho, mucho mejor que este sufrimiento que es breve en realidad. Sí. Bien, entonces del versículo 8 al 10 Bildad le dice a Job que pregunte a quiénes. Pero que entró, papi. Sí. Ah, Es sí. que Luis Fernando levantó la mano y entonces Cristina. Ay, gracias. Ajá, Luis y Cristina. Ah, jefe, dentro de esos versículos que venían ahí hablando de aflicciones, Sí, era un rosario ahí de versículos, pero había uno que no capté todo, el que está ajá. en, creo que está en Colosenses, dice las aflicciones de Cristo por su cuerpo, Ah, que es sí. la iglesia. Sí. Ese versículo me dejó Ujú. pataleando. Sí, sí, es un versículo que es fácil eh, confundirse, porque, Lo he leído y todo, pero ahora cuando lo leí, pensando en Job, dije yo, pero suave, que me hicieron un enredo. Entonces acepto que patiné y que me caí. Dije yo, no, mejor pregunto, porque si no puedo pensar cosas. ajá, leámoslo. Dice, ¿solo tiene ahí a mano, Luis? No. No, Ok, lo busque, lo lee, porfa. sí era, estaba Colosenses uno en veinticuatro. Colosenses. Ah, Sí, Colosenses 1:24. voy, dice. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ajá. Entonces, Sí. o sea, por más que traté de acomodarlo a esto, dije yo, pero suave. Entonces dije yo, tal vez fue un error de la persona fue un error de Key Arthur. Como- No, no, es que, vea, No, Johnny, sí, Paola, díganos. o sea, bueno, yo no sé por qué lo está relacionando con Job directamente, pero digamos, para la iglesia, para hoy, sí. O sea, Dios mismo dice que es, bueno, a través de Pablo, que es un privilegio participar de los padecimientos de él, Ujú, en Filipenses, que ujú, estamos llamados a sufrir con él, ujú, que Dios, o sea, Jesucristo fue varón de dolores, y el día que Dios se le aparece a Pablo por primera vez, en camino a Damasco le dijo, ¿por qué me persigues? ujú, Entonces, ese día Pablo no estaba persiguiendo a Jesús físicamente, no iba detrás de él corriendo, ni tampoco Jesús estaba en Damasco. ujú, Él estaba persiguiendo a los cristianos que estaban en ese tiempo en Damasco. ujú, Entonces, cada cristiano que es perseguido es parte del cuerpo de Cristo. ujú, Y por eso nosotros, desde el número uno, creo que hay un versículo, es que no me acuerdo cuál, que si de que Dios nos dijo a nosotros
que si a él iban a hacer esas cosas, también a nosotros. O sea, él lo dice como con una parábola. Él dice, si Sí. al árbol le hacen esto, Ujú. ¿verdad? Algo así como que con las ramas también lo van a hacer. Sí. Eh, En el tiempo verde están haciendo esto, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Qué no se hará? Entonces, siempre la iglesia de Dios, el cristianismo ha sido perseguido, va a seguir siendo perseguido porque el mundo rechaza la luz de Jesucristo. Y como Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, entonces por eso nosotros somos uno Ujú, y participamos de los padecimientos de Él. ujú, Cada vez que tenemos una aflicción por causa de Él, ujú, eh, por ser cristianos, digamos, ujú. eh, ahí estamos siendo perseguidos y a eso se refieren esas promesas, que si usted resiste por ser cristiano, entonces yo le voy a dar esos galardones. Amén. Exacto. Y ahora, el tema que están poniendo en el libro, en ese segundo día, exactamente es sobre los sufrimientos en general, no exactamente los sufrimientos de Job, sino que explicando de que los sufrimientos, cuando son necesarios, son buenos. Y ahí, cuando Pablo dice eso, no se refiere a los sufrimientos de Cristo para perdonar nuestros pecados, porque eso tuvo fin, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados y dijo, consumado es, o sea, la obra está terminada. Todo lo que padecía Cristo Pablo por la iglesia, y que decía que estaba cumpliendo los padecimientos que a Cristo le faltaba por la iglesia, es como decía Paola, lo que nos hacen a nosotros se lo hacen a Cristo. Él le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo perseguía a los cristianos. Entonces, Sí. cuando los cristianos sufrimos, Jesús sufre con nosotros, ¿ve? Y como mientras estamos en este mundo, se sufre si es necesario, cuando el cristiano sufre, Jesús sufre con nosotros. Y ahí se van cumpliendo esos padecimientos de Cristo por su iglesia. Ok. Sí. En el Antiguo Testamento había algo parecido. Dios dijo que Él, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Es más o menos la misma idea. Eh, Ok, ok, ok. sí. Amén. Gracias. Con mucho gusto. Cristina. No es que quería compartir el versículo, leerlo, el que medio dije antes, Ah, díganos. que es en Romano. Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Amén. Excelente. Gracias, Cristina. Eh, Amén. ese versículo es un versículo que nos muestra la corona de si somos fieles a Dios en la tentación, en la prueba. Ujú. Eh, este, y versículo 8 al 10, ¿qué le dice Bildad a Job? Que le pregunte a quién. A las generaciones pasadas. Correcto. Este, mm, por eso ahí puse el siguiente subtítulo. Bueno, le dice que pregunte a las generaciones pasadas. Es como van a entender, ellos también te van a decir lo mismo que yo. Y versículo 11 al 22. Ahí, ¿verdad? Se le fue la mano, ¿verdad? Bueno, desde el principio, pero aquí más todavía. ¿Con quién compara Bildad a Job? Con un impío. O un impío, exactamente. Ya esto es una calumnia ya bien fuerte. Ahí está aplicando hiper mal la palabra de Dios, Bildad. Dice cosas que son ciertas que le pasan a un impío, pero al aplicárselas a Job totalmente es, ya no es un mensaje correcto. Y vamos al capítulo 9. ¿Cómo le llamaron al capítulo 9, Johnny David? Le puse, Job responde y que Dios es poderoso. Ok, muy bien, Luis. O responde que no sabe cómo comunicarse con Dios. Ok.
Muy bien. Ivette. Job reconoce la grandeza y supremacía de Dios. Ok. Ujú. Vamos a ver, Lisbeth. Tiene el micrófono apagado, por si acaso. Ay, ya. Sí. Dice, Job responde a Bildad sobre la soberanía de Dios. Ok, muy bien. Cristina. Eh, yo puse segunda respuesta de Job. Ok, muy bien. Karen. Sí, yo puse, no se puede justificar ante Dios por sí mismo. Ok, bien. ¿Alguien más tiene un título que quiere darnos? Yo puse, Job responde a Bildad hablando de Dios. Este, y vemos que en el versículo 1 al, al 3, este, Cristina levantó la mano por si acaso. gracias, Jenny, siempre ayúdeme, sígame ayudando. Sí, señor. Dígame, díganos. Ajá, gracias, Janet. No, Un es gusto. que tenía un versículo para el versículo 8, el capítulo 8, Ajá. de todo lo que dice Bildad. Ujú. Bueno, es que hay un versículo muy lindo que dice, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, nosotros somos sal, la sal del mundo. Que las palabras que digamos a otros sea diferente a la que da, a lo que dice el mundo. Y podamos hablar con sabiduría, gracia y misericordia como Jesús nos enseñó. Amén. Amén, es correcto. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque eh, aquí vemos que lo que hace Bildad no es consolar, sino más bien es acusar, ¿verdad? Y la idea es que nosotros, como sal de la tierra, podamos consolar, podamos ayudar. Este, ¿En dónde está ese versículo, Cristina? Em, Está en Colosenses 4:6. Ok, muy bien. Entonces, hay que tenerlo en cuenta para poder ser una bendición para otros. Job 9 del 1 al 3. ¿A quién le dije que leyera? Lisbeth lo lee. A nadie, a nadie. Sí, Lisbeth nos lo lee, porfa. Job 9 del 1 al 3. Del 1 al 3, ok. Dice, entonces Job respondió, en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Si alguien quisiera discutir con él, no podría contestar ni una vez entre mil. Y esa pregunta de Job es una pregunta muy, muy, muy acertada. ¿Y cuál sería la respuesta ahora que nosotros tenemos toda la revelación de Dios? A través de Cristo podemos hablar con Dios. Exacto. ¿Y justificarnos? A través de Cristo. A través de Así es. Cristo. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Nada más que Amén. Job no tenía ese versículo, ¿verdad? Pero como él se siente que él no ha hecho algo para sufrir lo que está sufriendo, entonces se le viene esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede ser un hombre justo delante de Dios? Quizás estaba pensando, ya, traté de hacer todo lo mejor posible, traté de ser justo, pero entonces, y estoy sufriendo esto y realmente no puedo discutir con Dios y no le podría discutir ni una palabra entre mí. Y empieza a hablar de Dios, versículo 4 al 12. Este, ¿Alguien quiere leerlo? Yo. Ok, por favor. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó.
Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Muy bien. Ahí vemos que Job está diciendo que Dios habla de la grandeza, sabiduría y poder de Dios. Mira lo grande que es Dios, que es el creador, y esa grandeza no se nos puede olvidar. Este, todo esto que dice Job es cierto. Am- Amén. Amén. Cristina. Sí, ajá. Sí, que qué bonito. Job se continúa quejando, pero él sabe que Dios tiene el poder para hacer lo que él desee. Ujú. Él continúa esperando y confiando en Dios. Y él nos dice ahí, nos muestra que Dios tiene el control de todo, de la tierra, del sol, de las estrellas, del mar, Amén. ¿verdad? Así es. Él, a pesar de todo su sufrimiento y que se queja, pero él sigue firme en que Dios es todopoderoso. Amén. Así es. Hermano, yo quería, en verdad, en todo esto que dice ahí, Ujú. que, hermano, bueno, yo me quedo tan sorprendida de estar viendo estas palabras que él dice, hermano, él no tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? Como nosotros, bueno, cuando venía el Espíritu Santo, como cuando David escribía y todo eso, pero qué palabras, hermano, lo que él expresa aquí, todo esto del poder de Dios, que él ha hecho todas esas cosas, como Dios anda en las olas del mar, en las ondas, bueno, no sé, en las olas del mar y todo eso. Ujú. Este, cómo queda uno admirado ver qué palabras él tenía, es que no vemos aquí en ningún lado palabras ay, ¿cómo le dijera? Es que yo no me sé explicar. Ajá. Es, no, aquí no hay ninguna palabra que él no exalte al Señor y diga, Amén. todas estas cosas, hermanos, que se queda uno. Amén. Digamos, y las palabras que dice este otro, digamos, los amigos de él, y aquí el Señor nos las dejó también, y como usted, bueno, nos ha dicho ahí, y yo a veces yo no entendía, y yo me decía, ay, Señor, es tu palabra, aquí está porque Él no la dejó ahí, pero ya ahora, bueno, aquí yo lo tengo ya bien subrayado en todas partes, como ustedes dicen ahí, son cosas correctas las que ellos decían, sí, pero mal aplicadas, ¿verdad? Son mal aplicadas. Ellos podían tener así como esa sabiduría y todo eso, ¿verdad? Pero no la hacían bien. Ellos eran, ¿verdad? Se creían como jueces para juzgar y todo eso. Correcto. Pero me quedo, bueno, con la palabra del Señor que es, bueno, de Am- mucha bendición. Amén. Amén. Amén, sí. A mí Sí, también, perdón que díganos, ya. meta la cuchara, pero lo que dice Karen, yo también ¿cómo se llama? Estoy de acuerdo. Qué increíble las palabras de Job, ¿verdad? La poesía, la forma de exaltar a Dios, ¿verdad? Ujú. En un momento tan terrible como lo que está pasando. Amén. Es correcto. Así es. Sí, Luis. Ese versículo 11, ¿cómo lo entiende usted? He aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no lo entenderé. Ujú. ¿Qué piensa usted? Lo que yo pienso es que Dios, a pesar de que es tan grande, es invisible y bueno, El eh, viento sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va, algo así. bueno, no había pensado en eso, pero me parece que tiene relación, ¿sí? Y que Dios es tan sabio que nos puede pasar esto que dice Job,
y no lo, bueno, que Él es invisible, ¿verdad? Dios es invisible, es una cosa, y no lo podemos ver. Y inclusive puede ser que no lo percibamos, porque, como dijo Pablo, en Él vivimos y somos. Entonces, en otras palabras, es como que no somos conscientes de esta grandeza de Dios y de Él, como que no somos conscientes y, Ok. y que es tan grande, sí. Porque pues, generalmente algo tan grande, a alguien tan grande, va a ser muy obvio, ¿verdad? Pero a veces no nos es tan obvio, sí. Ujú. Amén. Cristina. Así que en ese versículo 12 que dice, si él arrebatara algo, ¿quién lo impediría? ¿Quién podrá decirle, ¿qué haces? Es decir, él está diciendo que no hay que cuestionar a Dios, Exacto. que si Dios quita algo, él sabe por qué. Y Ujú. si, y tampoco, sí, no hay que cuestionarlo, no hay que decirle, ¿qué haces? ¿Por qué haces esto? Ujú. Es respetar lo que hace Dios, siempre hay un propósito, no hay que cuestionar nada. Amén. Eso me recuerda eh, el libro de Daniel. Entonces, eh, dice Daniel 4:35. Exactamente eh, bueno, se parece demasiado a eso. Dice Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Él es el Señor, Él es soberano. Amén. Johnny, ¿crees que por ese versículo, más otros que vi ahí, uno que habla de, acuérdate de cómo me formó ¿Ah, sí? el barro, bueno, fue el barro, entonces yo me quedé pensando que él tenía conocimientos de Génesis, Amén. Es pero, correcto. pero también por ahí habla, no lo marqué, sobre el impío, Ujú. que dice algo así como juzgarás al impío con él. Y dije yo, pero si conocía Génesis, entonces no leyó la parte de Abraham cuando Ah, habla con Dios, cuando iba camino de Sodoma. sí. El juez de toda la tierra no ha de ser justo Pues cuando sí, sí entendió lo del barro, pero eso otro o no se acordó, o no sé. Entonces dije yo, definitivamente este hombre tiene que haber leído para tener toda esa sabiduría de Dios y también nosotros, aunque mal aplicado, Ujú. tienen que haber tenido acceso a algo de lo que... El problema es que Moisés fue el que lo escribió y como 400 años después, ¿verdad? Sí. Entonces tiene que haber sido verbal, ¿verdad? Ujú. Que se contaban las cosas como se hacía antes. Sí. Pero es impresionante cómo le llegó toda esta información y a un tipo que no era para nada judío, que vivía ahí en un sitio enemigo de Israel. Sí, es verdad. Ahora, de Génesis 1 al 11 pasaron 2000 años, Ujú. ¿verdad? Y entonces ya para el tiempo de Moisés pasaron como 400 años más. Eh, lo digo para que pensemos en el tiempo. El tiempo de Job fue como seguro 2350, 2400 posiblemente, ¿verdad? Sí. Y pero sí. Qué bonito todo eso que ustedes comentan, qué lindo. Cristina. Así que nada, dice en la palabra de Dios que cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Dios cuidó cuidó que su palabra, que todo lo que empezó desde la creación no se olvidara y no pasara. Amén. Ahí él la fue transmitiendo a través de personas, Correcto. porque para que todos conocieran desde el principio hasta que quiso ya que se escribiera. Así es correcto. Y por eso el salmista dijo, para siempre has establecido tu palabra en los cielos.
La palabra de Dios no va a pasar. Él la conservó aun cuando no estaba escrita y la sigue conservando y la conservará para siempre. Sí. Amén. Amén. Bien, versículo 13 al versículo 24. Ahora sí, ahora sí que eh, viene otra cosa que nos sorprende, ¿verdad? Y eh, necesito que alguien lea el versículo 13 al 24. Lo Es- yo. sí, ok. Ujú, 13. Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Cuánto menos le responderé yo, y hablaré con él palabras escogidas. Y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría que rogar a mi juez. Si yo no le invocara, y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláramos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuera íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío él los consume. Hasta el 22. hasta el 24. Si azota, mata de repente. Se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Ok, bien. ¿Qué piensan de esto que se acaba de leer? Hermano, Sí, es, yo creo que, bueno, primero Job piensa que Dios está airado con él, exacto. ha aplicado su ira, ¿verdad?, sobre su vida. Ujú, Y, y digamos, viéndolo en nuestra vida, a ujú, veces nos cuesta discernir el propósito de Dios ujú, y a veces necesitamos la revelación de su palabra, de su espíritu para entender. ujú, Y, y es una revelación que, bueno, más adelante viene para Job, pero ujú, es como lo que él piensa, viendo el primer versículo, ¿verdad? Que Dios ha volcado su ira hacia él. ujú. Así es. Ujú. Y Job dice que Dios destruye tanto al inocente como al impío. Bueno, ya Fernando mencionó algo de esto, que está muy bueno también. ¿Es eso cierto? No, Señor, Él Ajá, castiga al impío, pero prueba al justo. exactamente. Es correcto. Por eso en Job capítulo 40 versículo 1 al 5 dice, entonces continuó el Señor y dijo a Job, ¿podrá el que censura discutir con el Todopoderoso, Shaddai? El que reprende, Dios responda a esto. Entonces Job respondió al Señor, yo soy insignificante, ¿qué puedo yo responder? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé, aún dos veces y no añadiré más. Entonces ahí vemos cómo Job se retracta. Este, vamos a ver si, vea, Job 42 le dice Job a Dios, versículo 4 al 6. Escucha ahora y hablaré, le dice Job, bueno, perdón. Dios dice, escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Bueno, tal vez no sé si, ok, para ver. Voy a empezar desde el 42, desde el 1, perdón.
Entonces Job respondió al Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, para que vean que no, vemos que Job hubo momentos en que se equivocó por su dolor y porque no entendía lo que estaba pasando, se equivocó con respecto a lo que decía acerca de Dios. Por lo menos en este párrafo lo vemos. Cristina. Sí que en el versículo 17 dice, porque Él me quebranta con tempestad y sin causa multiplica mis heridas. Ujú, Job, a pesar de todo, él sigue firme en que no hay causa para que él sufra de esa manera. Bueno, él sigue firme de que él no ha pecado, ujú, que no, a pesar de que el enemigo lo ha querido engañar y con quitando todo para que maldiga, con la esposa, con los amigos. ujú. Qué bonito, yo veo cómo él sigue firme en eso, porque vean, es muy fácil que el enemigo le diga mentiras a alguien y la persona empieza a sufrir, sí, así, como que le cree al enemigo. Sí. Digamos, se llena de ansiedad y sí, seguro yo no puedo y que seguro y por eso me va a pasar eso y que el Mm, enemigo es muy astuto, entonces él trata siempre de hacernos sentir culpables. es correcto. Y nos hace sufrir con esas cosas, pero vea Job que a pesar de todo, que el enemigo ha tratado de destruirlo y hacerlo que maldiga a Dios, no ha podido. Él se queja, pero de pronto uno ve un versículo que dice, yo no he pecado. Y aquí dice, sin causa multiplica mis heridas. Él sigue firme de que él no ha pecado. Amén. Le ha creído al enemigo todo lo que ha querido hacerle para que él maldiga y se sienta seguro como pecador. Es correcto. Y eso nos recuerda a quién. A Cristo. Exacto, que sufrió sin causa. Y como él les dijo a los judíos en Juan 15, como está escrito en su ley, sin causa me aborrecieron. Entonces, cuando aparece la palabra sin causa, generalmente en el Antiguo Testamento nos recuerda los sufrimientos de Cristo que fueron sin causa, no fue por culpa de él, él era inocente, él cargó nuestra culpa. Ujú. Bien, puse del versículo 3 al 24, Dios, dice Job, destruye al inocente y al impío. Ok, pregunto nuevamente, ¿está correcto Job en eso? No, Señor. Exactamente. Muy bien. Y luego, versículo 25 al 35, este, Job dice que su vida es que, según los primeros versículos, 25 y 26. Ligeros, Ajá, ¿qué significa ligeros? que pasan rápido. Es correcto. Y Job, eh, en estos últimos versículos encuentra una salida. No, Exactamente, él no encuentra una salida, ¿verdad? Porque en el versículo 27 él dice, aunque yo diga, olvidaré mi queja, cambiaré mi triste semblante y me alegraré, dice, temeroso estoy, versículo 28, temeroso estoy de todos mis dolores, sé que tú no me absolverás. Si soy impío, ¿por qué pues esforzarme en vano? Si me lavare con nieve y limpiare mis manos con lejía, aún así me hundirás en la fosa y mis propios vestidos me aborrecerán. Este, porque él no es hombre como yo para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. No hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos. Que él quite de mí su vara y no me espante su terror,
entonces yo hablaré y no le temeré, porque en mi opinión yo no soy así. Entonces, observo que ahí Job ve que su vida es breve y sin forma de arreglarla. Era un tiempo muy difícil para Job, este, y quiero recordar cómo fue que Pablo, porque aquí nos citaron un versículo en 2 Corintios, capítulo 1, dice que él sufrió más allá de sus fuerzas. 2 Corintios capítulo 1, vamos a ver, por aquí lo pusieron. Este, vamos a ver si lo encuentro. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9. ¿Quién quiere leerlo? 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9. Veamos cómo Pablo enfrenta el sufrimiento. Yo lo leo. ¿Ok? Ujú. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Exactamente. Entonces, eh, vemos que Pablo enfrentó este sufrimiento más allá de sus fuerzas. Yo vi tres cosas, este, que están en el versículo 9 que ellos hicieron. ¿Cuál es la primera? Según el versículo 9, 2 Corintios 1:9. Se consideraron muertos a sí mismos. Es correcto, sí. Posiblemente a ellos los iban a matar y ya vieron que no había salida, entonces se consideraron muertos. ¿Qué es la otra cosa que hizo? No No, confiaron en ellos mismos, No confiar en sí mismos, exactamente. sí, ¿Y cuál fue la otra cosa que hizo? sino en Dios, confiaron en Dios que resucita a los muertos. Es correcto. Ahí vemos, bueno, Job no tenía estas palabras, pero es una forma que podemos enfrentar el dolor. Es, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. eh, Morir a nosotros mismos, a nuestras malas actitudes, no confiar en nosotros y confiar en Dios que resucita a los muertos. Y si Dios resucita a los muertos, Dios también puede arreglarme a mí, puede arreglar mi situación, puede arreglar nuestras circunstancias y puede cumplir su propósito en nosotros. Este, bien, vamos al capítulo 10. Este, Karen, ¿qué título tiene el capítulo 10? Sí, yo puse Job pide entender. ¿Pide qué, perdón? Job pide entender. Ok, muy bien, muy bien. Cristina. ay, vieras que no lo puse, Ah, ok. me olvidó. Bueno, Lisbeth. Yo le puse, Job se queja ante Dios sobre su sufrimiento. Ok, muy bien. Ivette. Job le pide a Dios que examine la integridad de su corazón. Ok. Y Ana Rosa, de casualidad, usted tiene un título. Vamos a ver. Johnny, ya le pregunté. No, señor, yo puse, Job le pregunta a Dios que por qué lo creó. Ok, muy bien. Luis Fernando. Job responde a Dios por qué lo creó si permitiría esta desgracia. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere dar un título? Voy a poner el mío. Job está hastiado de su vida. Así lo veo a Job ahí. Y de hecho así empieza el capítulo 10, ¿verdad? Versículo 1. Hastiado estoy de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en amargura de mi alma. Le diré a Dios, no me condenes. Hazme saber qué tienes contra mí. ¿Es justo para ti oprimir
rechazar la obra de tus manos y mirar con favor los designios de los malos? ¿Acaso tienes tú ojos de carne o ves como el hombre ve? ¿Son tus días como los días de un mortal o tus años como los años del hombre? Para que andes averiguando mi culpa y buscando mi pecado. Según tu conocimiento, ciertamente no soy culpable. Sin embargo, no hay salvación de tu mano. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo se siente mal Job. Pero hay unas cosas que dice Dios, ¿cómo las ven ustedes? Tengo como una pregunta. Bueno, Ujú, siento que en el 7 dice, según tu conocimiento, ciertamente no soy culpable. ujú, Creo, no sé si me equivoco, pero creo que él también se considera, bueno, él siempre se considera justo y todo, y ha hecho todo lo correcto, ujú, pero el conocimiento, no sé, me parece que es como, como querer saber que el conocimiento de Dios no lo sabemos. Digo yo, no sé. ujú. Yo pienso Como, que lo que estaba tratando de decir es, Dios, tú sabes que yo no hice algo para sufrir todo esto que estoy sufriendo. mm, Y es cierto. O sea, Dios sabía eso. y Eh, qué conexión, ¿verdad? ¿Cómo sabe él todo? sí. Ujú. A mí me gusta el 9, Ajá. perdón, el 8. Tus Ajá. manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. O sea, como diciendo, está vacilando, ¿me da? Cristina. También es, perdón. Ah, ok. Cristina y luego Johnny. Ujú, Sí, que él hablaré en la amargura de mi alma, dice él, y le diré a Dios, no me condenes, hazme saber qué tienes contra mí. ujú, Que en el Nuevo Testamento tenemos muchos versículos, ¿verdad? Que no tenemos, que cuando sufrimos no tenemos que llenarnos de amargura. ujú. Hay que poner en las manos de Dios todo lo que nos está pasando. Así es. Y Job dice, hazme saber qué tienes contra mí. Ujú, Pero también pienso que en la aflicción hay que permitir que Dios cumpla el propósito que tiene con nosotros, ¿verdad? ujú. Y decirle, Señor, ahí Job le dice que tiene contra él, pero nosotros debemos de decirle, Señor, dígame qué hago, o Señor, dame fuerzas para que tú puedas cumplir el propósito, porque sabemos que todo tiene un propósito. Ujú. Entonces, pedirle a Dios que cumpla su propósito, que nos muestre qué hacer. Dios nos va a mostrar qué es lo que Él quiere de nosotros con esa prueba que estamos pasando. Amén. Y, no, porque ya esté del 11. Sí, en eso es del uno y el 2. Ok. Ahora nos dice lo del 11 cuando lleguemos. ¿Te parece? Sí, señor. ¿Y Johnny David? Hay una parte como que Job le dice, o sea, yo siento, no hay, las cosas que Job dice que está equivocado, obviamente es pecado que él comete, Ujú, y después él se retracta y Dios lo perdona. ujú, Em, pero no es por excusar a Job, pero lo que está pasando es terrible, es muy, muy terrible. ujú. Entonces yo siento que más bien para hablar de esas cosas está hablando cosas muy, muy cabales en el momento, en muchas, ¿verdad? Sí, Pienso. sí, Eh, ajá, Ajá. Y el versículo 3 él como que en otras palabras le está diciendo a Dios injusto, porque le dice, ¿es justo para ti oprimir, rechazar la obra de tus manos y mirar con favor los designios de los malos? O cierto, sea, como que de cierta forma le está diciendo, ¿usted cree que usted siendo justo, oprimiéndome a mí, siendo yo justo, y usted permitir que los impíos hagan lo que ellos quieran? es ¿Me entiende? correcto, Ahí está, Job está equivocado, obviamente. correcto, Eh, pues, sí, pero sí, él está, como dice en el versículo anteriormente, le estaba hablando en la amargura de su alma. así es. Por eso le puse a esos versículos del 1 al 7. Job interpreta a Dios como injusto, sí.
Y obviamente, como ya vimos, más adelante él se va a retractar de esto. Eso que Job sentía, que tanto Johnny como Cristina nos han mencionado, eh, a veces lo sentimos nosotros y la gente lo siente. Cuando sufre, la gente a veces dice, es que Dios la tiene contra mí. Yo siento que Dios está en contra de mí. ¿Cuántas veces los seres humanos no hemos pensado eso cuando sufrimos? Y en el Nuevo Testamento, Dios quiere que pensemos diferente. Sus hijos, los que hemos creído en su Hijo Jesucristo, nos dicen en Romanos 8:35 al 39. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Entonces, hay que recordar que el sufrimiento no nos separa del amor de Cristo, porque está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Esto nos habla de lo que los creyentes necesitamos para sufrir aquí en la tierra. Pero en todas estas cosas, en estos sufrimientos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en otras palabras, si usted está sufriendo, no piense que Dios está en contra suya. No piense que Dios dejó de amar, porque si usted ha creído en Cristo, y ha tratado de hacer la voluntad de Dios, Dios siempre lo ama y los sufrimientos no lo separan del amor de Dios. Y Dios sabe la verdad sobre todo. Si usted está Amén. pasando algo como lo que Job pasó. Ujú. Ahora del versículo 8 al 11. Entonces, bueno, más o menos parecido le puse, Job ve a Dios en contra de él. Cristina. Sí, que eso del 8 al 11 Ujú. que Job reconoce que Dios es su creador. Así es. Él dice, tu mano me formaron. Ujú, Él reconoce que Dios es su creador. Él, ahí en todo lo que habla, ¿verdad? Él dice que Dios, nos muestra a Job que, bueno, como ahora que tanto se habla del aborto, que la gente piensa que un bebé chiquitito que es pura, que es solo carne, que eso no es nada, que eso no es un ser humano. ujú. Entonces, vemos que eso sí es un ser humano, porque vea Job, bueno, y en la Biblia también en otras partes dice, no me derramaste como leche y como queso me cuajaste, no me vestiste de piel y de carne y me entretejiste con huesos y tendones. Ujú, Desde que el bebé está en el útero, ya es un ser humano, ya es una creación de Dios. Desde ahí Job está hablando aquí y Job también bueno, reconoce a Dios como su creador, que Dios lo formó desde el vientre de la mamá. También reconoce en el 12 y 13 que Dios ha sido bondadoso con él y que Dios lo ha cuidado. ujú. Dios siempre ha cuidado al ser humano desde ahí, desde el vientre de la mamá. Amén. Entonces, para las personas que piensan que abortar, que eso no es nada, que eso no es un ser humano, ya eso es una criatura de Dios desde que está ahí. Correcto, correcto, así es. Escuché de un doctor que hacía abortos, pero un día que estaba haciendo un aborto, al bebé que estaba matando en el vientre de la mamá, le agarró el dedo al doctor. Y eso le impresionó tanto a él que dejó de trabajar haciendo abortos. Claro, es una vida. La vida empieza cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. Ya eso es vida.
Y ahí está ya la mano de Dios. Dios se está viendo. Mi embrión, dice David, Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, los ojos de Dios vieron a David cuando era un embrión y nos ve a nosotros también. Bien que en tejido fui formado y en lo secreto tú me hiciste. Más o menos algo así dice en el Salmo 139, que es muy parecido a esto. Muy bien. Entonces aquí puse eso. Job ve a Dios en contra de él, pero reconoce que Dios lo creó. El salmista dijo algo muy parecido a Job. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender tus mandamientos. Así está en el Salmo 119. Y luego del versículo 18 al versículo 22. Este, ¿Qué desea Job? Que le quite la vida. Así es. Morir. No haber nacido. No haber nacido. Es correcto. Sí, es cierto. Este, Esas dos cosas, no haber nacido y que le quite la vida, ¿verdad? Porque dice también, eh, no, el versículo 20, no dejará él en paz mis breves días, apártate de mí para que me consuele un poco, antes que me vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombras profundas, tierra lóbrega como las mismas tinieblas, de sombras profundas sin orden, y donde la luz es como las tinieblas. Yo puse versículo 18 22 desea no haber nacido. Qué tremendo, ¿verdad? Cristina. Sí, que hay en esos versículos, bueno, no sé si entendí mal, pero que él como que le pide a Dios o que lo sane o que le quite la vida. Ujú, No dejará él en paz mis breves días, como que lo sane y ujú, apártate de mí para que me consuele un poco sí, antes de que me vaya para no volver. Digo ujú, yo, muchas personas han orado así, que tienen tal vez una enfermedad ujú, que ya no tiene cura y que están sufriendo. Muchos oran así, le dicen a Dios, Señor, sáname, tú tienes el poder, pero si no, llévame, sí, porque ya no soportan el sufrimiento. ujú, Y también aquí donde dice, antes que me vaya para no volver. ujú, Entonces es como, él dice, me muero para no volver a esta tierra de tinieblas. ujú, Él, eh, él sabía que si él moría, ya iba a descansar de este mundo, que es una tierra llena de tinieblas, de sombras profundas, ujú. tierra con lobrega, que no sé qué es Lo- lobrega, ujú, como las mismas tinieblas. ujú, Él dice, ya, si Dios me lleva, ya no volveré a este mundo tan horrible y ujú. tan malvado. Sí. Ok, vamos a leer estos versículos y vamos a- a pensar en esto que hemos hablado. Tanto yo. No, nada más, Sí, Johnny, díganos. nada más quiero agregar algo, que lóbrega significa oscuro, tenebroso, triste, melancólico. Ah, gracias, Jonathan. Ok, Con muchas mucho gracias. gusto. Amén. Ujú. Vamos a leer el versículo 19 al 32 y vamos a ver lo que dice la palabra, porque a veces podemos decir algo y es nuestro pensamiento, pero cuando está correcto es cuando ese pensamiento está realmente de acuerdo a lo que está escrito. Y versículo 18 entonces del 18 al 22. Luis, nos lo lee también, porfa. Ahí vamos interrumpiendo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Ok, ahí que desea Job, Morirse. Yo Bueno, no haber nacido. no haber nacido. Muy bien. Versículo fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Lo mismo, solo que dice 19. de que fue efímero su vida, rápido, del vientre a la sepultura. Y no sufrió. Ujú. Versículo 20. Este,
Increíble, perdón, esas palabras que él utilizaba, vientre, sepultura, por ahí utilizó matriz. Entonces Ajá, yo me quedé pensando qué conocimiento tenía del cuerpo humano. O sea, era muy avanzado para su época este tipo. es cierto. Yo creo que usaba la IA. Dice, no son pocos mis días. Cesa pues y déjame para que me consuele un poco. Ok, sí. Muy bien. Entonces, ahí qué dice de la vida de él. Que son pocos los días, o sea que la vida es muy rápida, rápida, efímera. Exacto. Y cuando dice que déjeme, ¿a qué se refiere? Que le dé la muerte entonces, déjeme. Siento yo, como diciendo, no, no, ya pare hasta aquí. ¿O será que le está diciendo, apártate de mí para que me consuele un poco? O sea, quítame, si te apartas de mí, como él está interpretando que Dios es el que le está dando todos esos sufrimientos, si Dios se aparta de él, entonces él va a sentir alivio, porque Ok, él siente que es Dios el que está haciendo todo esto. Sí. Versículo 21. antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombras de muerte. Ajá. Aquí también veo ese conocimiento, don Johnny, que tenían muchos antiguos de que iban al Hades, ¿verdad? Ujú. Es A la correcto. tierra de la muerte, no tiene. Ujú. Abraham sí vio a futuro, pero aquí él pensó que iba a haber antes de llegar a la vida eterna, no sé si él lo percibió así, iba a tener un paso por el Hades. Bueno, Ujú. ¿qué dice? Y sigue hablando del tema, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Dice como sombra de muerte, me acordó el Salmo 23, ¿verdad? Que si David se inspiró Ujú. en Job, si lo pudo leer y haber agarrado esa partecita, dice como sombra de muerte, y por ahí vi otro versículo que también decía algo del Salmo 23, dije yo, mira, qué increíble, Ujú. porque faltaban como 1000 y resto de años, bueno, sí, como 1000 años Ujú. para que naciera David. Sí. Y esa tierra lóbrega, como las mismas tinieblas, ¿a cuál tierra se refiere? Me imagino que es como él veía todo por estar sufriendo. Cuando uno sufre no le da guerra, no le haya encanto a la vida, la ve Ujú. como un día de lluvia lleno así no sé. Son días lindos, pero también si uno está amargado o triste, lo ve todo como frío, como no sé. Ujú. Son lindos esos días para mí. A mí me gustan los días fríos y lluviosos, pero cuando ya son muchos me aburren y me dan deseo ya el verano, Ya. estar en la playa o algo así, pero aquí, no sé, Ok, vamos a ver, vamos a ver. Johnny. perdón. Pero ahí lo que se refiere, a lo que me parece que Job se refiere ahí, cuando dice a la tierra lóbrega, me parece que está hablando del Hades. Sí, ¿Sí? sí. No está hablando de la tierra aquí terrenal. Ajá. Versículo 21 lo dice, ¿verdad? Sí, ujú. Antes que vaya para no volver. ¿A dónde? A la tierra de tinieblas y de sombras profundas. Ajá. Tierra tan lóbrega como las mismas tinieblas, de sombras profundas sin orden, y donde la luz es como las tinieblas. Es la muerte. Ujú. Ajá, o sea, ajá. Cristina. Sí, pero bueno, yo lo entendí mal entonces, pero es que él dice, antes de que me vaya para no volver, es decir, que él se quiere morir para no volver a esta tierra de tanto sufrimiento y dolor, entendí yo, porque dice para no volver, Eso sí, pero lo que sigue es hablando dónde va. pero dice que para no volver. Sí, no Si volver. él va ahí, ahí se queda, Sí, pero él habla de no volver. sí, de no volver a la tierra, a esta tierra, para no sufrir todo lo que está sufriendo. Pero a dónde va es la tierra de tinieblas y de sombras profundas, tierra Ah, lóbrega, ya. sí, de sombras profundas, todo eso, esa es la muerte. Sí. Ah, sí, sí. Ujú. Muy bien, hermanos. Entonces, aquí vimos, lo resumí, el capítulo ya es así. Job interpreta a Dios como injusto, ve a Dios en contra de él y desea no haber nacido. Entonces, es así como Job se siente muy mal. Este, siempre que nosotros, a mí me encanta cuando nosotros
leemos y estudiamos la Biblia, a veces decimos cosas que no son exactamente como la Biblia dice, pero me encanta que cuando lo vemos, lo corregimos y nos quedamos con la palabra, porque la última palabra no la tengo yo, ni la tiene usted, sino que ¿quién la tiene? Dios. Dios, Dios es su palabra. exactamente. Ni a un Amén. Job, ¿verdad? Ni a un Job que era perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, aún él no tenía la última palabra, solo Dios. Amén. Quiero decir algo. Que, que cómo cambia el pensamiento. Estamos con Job hace 2000 años, bueno, 4000, porque vamos por el año 2000. Y hace 2000 años Pablo vio todo, pero Pablo lo vio distinto, Sí. porque había más conocimiento de Dios. Amén. Entonces Pablo vislumbró detrás de todo el sufrimiento que podía estar pasando, gozo. Así es. Aquí yo no veo a Job gozoso, lo que lo veo es Desesperado. desesperado, está en su tiempo, no tenía conocimiento de Dios como nosotros lo tenemos, ni tenía el Espíritu Santo. Entonces, yo me quedé pensando cuando estaba haciendo la tarea en eso, que Job versus Pablo. Ujú. Tal vez Job fue más, no sé si puedo decir esto, más justo, porque Job no pecó como pecó Pablo, pero lo que Pablo dice y nos enseña, sobre todo, para mí, es que para mí la doctrina de la justificación es tan linda y tan importante. Lo Amén. que Pablo vio en Romanos, dije yo, wow, ahí me mata, dije yo, qué increíble. Job no Johnny es un hombre como nosotros. Yo antes lo veía distinto, como muy arriba, pero no, es igual que nosotros, Sí. Ujú. solo que él es más sincero. Nosotros a veces somos muy, bueno, al menos yo soy muy hipócrita con Dios a veces porque le digo, lo hace uno todo formal, todo religioso. Ujú. Hasta me parezco a aquel fariseo que se da el pecho cuando estaba ahí. Y yo, no, 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 este, hay que ser como Job, sí, en el sentido de reconocer que Dios es soberano y Él es el que manda. Pablo lo vio de una tan sencillo, lo veía todo Pablo. Es más, aquí Job está enredado y Pablo lo vio todo más fácil porque él tenía más conocimiento. Entonces, ¿qué me dice todo esto a mí? Que Ujú. entre más conozca a Dios, va a ser más fácil mi transitar por la vida. Digamos, yo cumplo el otro año 65, dije yo, Dios mío, pero pues ya soy un adulto mayor casi. Entonces me quedé pensando, pero suave, suave, yo ando con Dios, o sea, Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Sí, amén. Entonces, tengo que quedar tranquilo, pase lo que pase. Me llega una mala noticia, a veces pienso que me van a llamar por teléfono y ahora que Fío anda en carro y está aprendiendo a manejar, digo yo, ay Dios, yo no quiero recibir una mala noticia que Fío se mató. Ujú. Entonces le agarro uno todo ese montón de pensamientos extremos y digo yo, no, 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 quiero ser como Job y cuando estaba ceñido en sus temores Ujú. y verlo todo más como Pablo. Amén. Eso me dice a mí internamente que he crecido. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo un poco de la Biblia, Amén. que Amén. lo estoy viendo, que lo quiero ver más como Pablo, Ujú. ya con todo el conocimiento de la palabra de Dios y con todas las promesas que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento. De hecho, más bien, ya leyéndolo, don Johnny, que para mí es enredado leer poesía, Ujú. gracias a Dios por el Nuevo Testamento, que es más fácil de entender, Ujú. que uno va leyendo y va entendiendo más fácil que entender estos discursos llenos de parábolas, llenas de comparaciones, Ujú. que hasta cierto punto uno lo confunde, o por lo menos yo, a mí me confunde, y eso que yo cuando estudiaba en el Liceo Costa Rica nocturno, Ujú. yo salí de ciencias y letras, imagínense, a mí me pusieron a leer a todos los clásicos, y aquí me enredo todo con esto. Ajá. Tengo que leer a veces 2 veces, digo yo, como 3 veces, y pasar por ahí, digo yo, suave, suave, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Dios mío. Ajá. Eso me gusta. Y más o menos algo así nos dijeron en presencial. Tengo ¿Qué? que leerlo y leerlo y leerlo porque me cuesta entenderlo. Es que es poesía de mucha sabiduría. Entonces, antes lo dijo Johnny, algo así dijo Johnny David, como que no sabemos si lo que está diciendo es, o sea, a veces uno tiene que volver a leerlo para ver si es que entendió mal. Sí, Cristina dijo también, ¿verdad? Que tenía que releerlo. sí, 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 sí. Pero eso es bonito porque nos hace estar en la palabra. No, eso sí, totalmente me atrae, me capta. Amén. Me saca del entorno en el que está uno en el momento. Eso es lo bonito de la Biblia, que uno empieza a leer la Biblia y se sale por así decirlo, hace un viaje
hacia la eternidad para estar más con Él, que es lo que todos nosotros queremos, ¿verdad? Exacto. Kay Arthur decía, la sanidad comienza con el conocimiento de Dios. Suave, barájeme eso, ¿cómo es? La, la sanidad comienza con el conocimiento de Dios. Digo esto por lo que usted dijo, que entre más conoce uno a Dios, entonces uno va viendo las cosas mejor, más maduro. Entonces, que ya Arturo era familia de Job. Esa descripción tan poderosa, ¿ah? Sí, muy, muy lindo, sí. Y otra cosa, bueno, se me olvidó, pero, ok, este, Hermano, quería hacer una pregunta ahí, Job, digamos, en estos voy, últimos voy, ajá, dígame, eh, un momentito, nada más. está Eh, bien. Cristina levantó la mano y usted. No, que pregunte primero, Ok, doña Karen, entonces díganos. Es- Carmen. en esos versículos últimos, Job sabía que, digamos, bueno, que no había, digamos, el cielo, que solo era, digamos, aquí como el Hades, que decía, bueno, el lugar de muerte. Muy Él no, bueno. él no sabía si había, digamos, otro lugar. Eh, Él en este momento está sufriendo. En este momento está viendo todo desde el punto de vista de la tierra, especialmente estos últimos versículos. Y se parece a Eclesiastés en unas partes, cuando se ven las cosas debajo del sol. ¿Ve? Pero él más adelante va a decir que después de deshecha mi piel, después de deshecha mi carne, con mis ojos he de ver a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Job 19. ¿Me explico, hermano? Eh, ah, Sí. No, era en estos versículos, ¿verdad? Que sí, él estaba así como tan cerrado, como diciendo, de ahí, que es que como dice ahí que no iba a volver, dice, antes que vaya para no volver. es correcto. Es que aun cuando Jesús nos va a resucitar y todo, pero ya va a ser para estar con Él en el cielo y luego aquí en el milenio. Pero no va a ser que nos va a resucitar para vivir otra vez ¿cómo les explico? En el mundo como está, porque aún en el milenio el mundo va a ser mejorado. ¿Ve? Entonces, Job sabía que si moría no iba a regresar ahí a donde estaba viviendo. Si nosotros morimos, sabemos que Cristo nos va a resucitar. Pasamos a la presencia de Dios apenas morimos. Y un día Él nos va a resucitar, pero no para, por ejemplo, en mi caso, venir a vivir aquí a mi casa. ¿Me explico? Está bien, sí, hermano. Gracias. Mucho gusto. Cristina. Sí, que es que este libro de Job tiene mucha enseñanza como para ejemplo, para seguir y otros para no seguir, ejemplos para no repetir, Ujú, porque se ha comparado a Job con Cristo en el sufrimiento, ujú, pero, pero hemos visto a Job que, bueno, por el sufrimiento ha maldecido ujú, y y se ha llenado de amargura. ujú, Bueno, que no es malo que uno algo le pase, pero igual hay que seguir el consejo el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Y sabemos que con Cristo estamos juntamente crucificados. amén, Entonces ya el sufrimiento hay que llevarlo diferente, porque ya Cristo pagó en la cruz todo el dolor. Entonces, ujú, ahora en ese libro vemos eso, vemos cosas que hace Job que no deberíamos de hacer nosotros. Pero también en el Nuevo Testamento ya Dios nos ha enseñado eh, eh, cómo debemos vivir nosotros, los hijos de Él. amén, Y trae mucha enseñanza en la perseverancia y en la paciencia también, ujú, ¿verdad? Que, que eso es algo también que a veces nos cuesta. Somos muy impacientes, que a veces queremos las cosas ya, pero ahí nos enseña también ciencia. así es. Entonces, me ha gustado mucho. Bueno, no creí cuando empezamos a estudiar Job,
yo tenía miedo, me daba como temor de leer todo ese sufrimiento, es que nadie desea algo así, Sí, pero trae demasiada enseñanza para nosotros ese libro y sí me ha encantado amén. y todavía falta y lo más bonito está al final. Amén. Así es. Y qué bonito cómo vamos cambiando de libro en libro y cómo vamos viendo cosas. Porque, por ejemplo, ahora estamos con Job, pero hace poco estábamos con Esther, con Nehemías, con Esdras. Y qué bonito todo lo que Dios nos va enseñando. Son como momentos diferentes de la historia del ser humano y cómo Dios se ha manifestado y cómo lo interpretan los hombres. A veces lo interpretan mal a Dios, a veces lo interpretan bien. En el caso de Job, que se queja, dice, hablaré en amargura mi alma. Me recuerda a David, él dijo, delante de él, delante de Dios, expondré mi queja. Lo que pasa que es que David sí lo hizo correctamente, o más correctamente, podríamos decir, porque él le decía todo lo que sentía sin malinterpretar a Dios. En cambio, Job Amén. sí, a veces, bueno, está en un momento muy difícil y a veces, pues, no interpreta bien a Dios, no tiene tanta visión también como la tenía David. Ya David ve más todavía porque tiene más palabra de Dios, pero es bonito ver cómo Dios los ayuda a cada uno en su tiempo y en su momento y entender la gente Pero, que sufre. Cuando la gente don sufre, Johnny, sí, Luis. ay, perdón, No, 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 no siga. sí, que cuando la gente sufre hay que entender que a veces va a decir, a veces dice cosas que no debería decir, pero no, eso no es excusa para que nosotros lo hagamos. Nada más quiero recordar esto, considerémonos muertos, no confiemos en nosotros, confiemos en Dios que resucita a los muertos. Amén. Amén. Luis Fernando. Don Johnny, pero ¿cómo hizo David si David joven ya escribía salmos y cómo llegó a ese nivel de... Bueno, es que David era especial, sí. No, no, yo solo me contesté la pregunta. Sí, David tenía, ya no era un hombre conforme al corazón de Dios. amén, Amén. amén, sí. Entonces, puedo decir que David fue más sabio que Job, don Johnny. Eh, no sé, es que tenía más también, ¿verdad? Sí, parece más sabio que Job, pero si se compara, si Job hubiera tenido lo que tenía David, ¿me explico? Entonces, cada uno en su lugar, digamos, David, Dios lo exalta como el hombre conforme a su corazón. A Job, Amén. Dios lo exalta como el hombre de la paciencia, ¿verdad? Y a Moisés, ninguno como él, ¿verdad? Con todas las obras grandiosas que hizo. Entonces, y también como el hombre más manso de la tierra. Entonces, Dios tiene como un título para cada uno de sus siervos. Juan el Bautista, el mayor profeta, como un título para cada uno, y cada uno eh, de esos siervos fueron fieles a Dios de acuerdo a sus circunstancias. Algunos tuvieron más, otros menos, y otros actuaron mejor que otros, sí. Ujú. Amén. Don Johnny, perdón, ¿me puede repetir la frase que hay, Arthur? La sanidad comienza con el conocimiento de Dios. ¿La qué, perdón? La Así. sanidad, la sanidad comienza con el conocimiento de Dios. Gracias. La idea es que si uno va conociendo a Dios, uno va siendo sano espiritualmente. Su mente se va llenando de paz, va entendiendo mejor a Dios y empieza a tener como más poder y sabiduría para tomar decisiones y ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Ujú. Y también es el único que puede llenar nuestros vacíos. Así Amén. es, definitivamente. Amén. Amén. Hermanos, la tarea para el próximo jueves, que el próximo jueves es el último clase de este año, 2025. 27 de noviembre es la quinta semana del libro de Job. Páginas que son desde la 45 a la 49. Y eh, el Job 11, 12, 13 y 14. Son 4 capítulos.
Esta es la tarea para la próxima semana, si Dios lo permite. También quería recordarles que si Dios quiere, la cena de graduación es ya de este lunes en 8. Entonces, Eh, s- entre más pronto demos los 6.500 mucho mejor. A más tardar el próximo jueves de hoy en 8 poderlos dar para esta cena, donde vamos a dar los certificados. Por favor, si usted hizo los dos libros, excelente, usted va a recibir el certificado. Si hizo solo uno, va a recibir un certificado. Y ahí me avisan de unos, yo estoy seguro que sí hicieron los dos, pero algunos no estoy seguro, entonces les pregunto para que me digan, sí, hice uno, entonces le damos un certificado por ese libro, o hice los dos, le damos los dos certificados. Don Johnny, yo le puedo pagar el 28. Sí, claro, sí, Yo, el de Paola y el de Lucía. perfecto. Pues hasta el 28, por favor. Sí, 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 está bien, claro, claro, no hay ningún problema, sí. Bien, hermanos, Dios le bendiga, Johnny David, Dios le bendiga, Cristina, Igualmente, Dios lo bendiga. Amén, bendiciones. amén. Dios le bendiga, Karen, Amén, bendiciones. amén. Dios le bendiga, Laura, Bendiciones. amén. Dios le bendiga, Luis Fernando y Paola y Lucía. Dios le bendiga, Lisbeth, Amén, bendiciones. amén. Dios le bendiga, Ana Rosa, Dios le bendiga a don Agustín y doña Ruth. Dios le bendiga, Ivette, y Amén, igualmente. sí, creo que ya mencioné a todos. Y Dios le bendiga a los que están en Facebook, Y manda- bien a los que nos van a... Hola, Lucía, Dios le bendiga. Buenas noches a Amén, buenas todos. noches. Amén. Johnny, tengo una pregunta. Sí, díganos. Ujú. Usted dice que este jueves es el último. Sí, de hoy en 8, sí. Ajá, ¿y cuándo empezamos otra vez? A, Entonces, a mediados. 20, Ah, 20 de octubre. ah, ¿el qué? El 20 de octubre. No, no tenemos todo el año estar, ¿verdad? Solo descansamos como 15, 20 días, ¿verdad? Máximo, don Johnny. Más o menos como 25 días, sí. Más o menos como a mediados de enero, si Dios quiere, retomamos. ok, ok. Seguiríamos, el próximo semana le damos la fecha exacta. Y Bueno. terminamos con el libro de Job para terminarlo y empezar con el libro de los Salmos. Ok, Don ok. Johnny, el libro de los Salmos es igual, un libro así como el de de Job. En este momento no, tenemos ese problema, sí. Pero Ah, estamos viendo qué vamos a hacer. Ujú. sí, sería un éxito si fuera un solo libro para tenerlo todo junto. O dos libros, digamos. Como son tantos salmos, pero ¿Qué que temita? fueran dos o tres libros. Me encanta esta forma, sí. Sí, Sí, como dividirlo. Sí, exactamente. Pero vamos a estudiarlos porque estos libros son una bendición, pero la bendición más grande está en la palabra de Dios. Amén. Amén. Pues nos despiden en oración, por favor. oremos. Señor, gracias por esta noche y el conocimiento que hemos adquirido. Todos lo adquirimos de forma distinta, pero todos lo vamos a aplicar de la misma forma, en el sentido de tener paciencia, de saber esperar, de saber entender que venga lo que venga, puede ser una prueba, puede ser lo que sea, tenemos que esperar en Dios. Amén. Y como dice Santiago en el primer capítulo, todo eso nos va a perfeccionar, como Job al final, Amén. salió más fortalecido y más lleno y más completo, Amén. más rico, más con más familia, y él pudo entender mejor todo. Y fue el más sabio de todos los orientales y llegó a ser el más sabio de todos los orientales al final, todavía más. Amén. Gracias, Señor, por todo ese montón de personajes que son como nosotros, pero que nos enseñan sus vidas para que uno no cometa tantos errores, Señor. Cometemos muchos errores de camino y nos lamentamos que este conocimiento que adquirimos nos sirva
ser mejores y poder entender a otros mejor y poder tener más paciencia con la gente. Amén. Gracias por la lección de hoy, por la del próximo jueves, por la cena, por el descanso que vamos a tener navideño. Amén. Y que a principios de año, cuando empecemos con bastante fuerza, Señor, para poder terminar el libro de Job y empezar con Salmos. Otro libro fascinante, Amén. un libro fuera de serie también. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Acompáñanos, guárdanos, protégenos. Cuida a Costa Rica, Señor, de tanto maldad. Líbranos de todo mal, Señor. Buenos días para todos. Y te pido, Primero Dios, todo le va a salir bien y se va a recuperar. Bendiciones. amén. Y te pido para que nos guardes de todo mal, Señor. Por favor, cuida a nuestras familias, a nuestros hijos, a Amén. nuestros padres. Por favor, ten misericordia. Ten mucha misericordia de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas Amén. noches. Dios me los bendiga. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Amén.